Regresamos a Economía de Mercado y vamos con Alfredo Huerta para platicar de la confianza del consumidor y del productor en México, que pues parece que está mejorando, Alfredo. Así es, Paco. La realidad es que los dos datos creo que fueron positivos. Desde luego destaca el dato de confianza al consumidor, el cual, si vemos la gráfica siguiente, vamos a poder detectar que es el mejor nivel desde el segundo semestre prácticamente del 2008. En ese sentido, yo creo que las cosas van caminando bastante bien. Desde luego creció en términos mensuales 2.3%, y si vemos la siguiente gráfica, que es en términos ya de variación anual, el crecimiento marca un 9%. Realmente es un dato muy favorable, desde luego, que es lo que pudo estar incidiendo pues desde una menor riesgo de inflación, como se vio ya en los últimos meses, el movimiento pues en cuanto a las reformas estructurales que hablan también de la posibilidad de seguir manteniendo un buen ritmo en la actividad económica, en el consumo, y desde luego una visión positiva hacia el primer trimestre del año, ¿no? Bueno, dentro de todo también, digamos, el empleo se ha mantenido, digamos, moderado, pero positivo, y eso puede ayudar. Claro, desde luego que el empleo al final es síntoma de consumo. Desde luego hay que evaluar justamente la disponibilidad de los recursos que uno tiene, pero evidentemente entre más empleo haya, pues más nivel de consumo. ¿Cómo están los indicadores ya distribuidos en términos de la situación actual de hogar y país, que es el siguiente cuadro? Bueno, pues en estos observamos claramente incrementos, a excepción de la compra de bienes duraderos, que es el que vemos hasta abajo, que decreció ligeramente. Todos los rubros de la situación actual, tanto del hogar como del país, mostraron incrementos. La situación del país mejora de manera interesante. Yo creo que es una perspectiva positiva que tiene no nada más la gente ya o la población, sino en realidad también los mismos inversionistas. Se ha plasmado también no nada más inversionistas nacionales, sino también los extranjeros, y por eso es donde vemos el nivel de la Bolsa Mexicana de Valores, por eso es el nivel que vemos en el tipo de cambio, la demanda que existen por diversos instrumentos en las tasas de interés. Ya platicaste de este instrumento al 2044 que retomó el gobierno en ese sentido. La verdad es que 1.500 millones de dólares colocados. Esta es la visión que hoy se está viendo, y en general, pues muy interesante este tema, Paco. Claro. Y es lógico ahí que la variación desestacionalizada de la compra de bienes duraderos no haya subido como el resto, porque la variación está desestacionalizada, y en el mes de noviembre fueron pues todos los programas del Buen Fin. De manera que si al desaparecer en diciembre, pues las personas perciben que esas oportunidades ya no están, pues la variación es ligeramente negativa. Claro, también puede estar sesgada por ese tema. El resto, claro que se vio bien. Y si vamos al sector manufacturero, también desde luego hubo un buen dato, un dato que alcanza los 55.6 unidades, y con esto prácticamente el 2010, 11 y 12 se mantuvo en zona de expansión. Esa desaceleración que estuvimos viendo durante varios meses, poco a poco se ha ido disipando. Ya algunos indicadores, inclusive de la propia economía, empiezan a repuntar, pero esta opinión del sector manufacturero fue interesante al situarse, te digo, en 55.6 unidades. Y si vemos justamente estos indicadores de opinión, el único quizá punto negativo que se ve ahí es el momento adecuado para invertir. Y no es fácil, la verdad es que es un tema muy complicado cuando tienes que poner el recurso en un cierto nivel de riesgo. En general, evidentemente lo haces mucho más paulatino y más pensado, pero vemos el indicador de confianza al productor subiendo, el indicador económico presente del país subiendo, el indicador económico futuro subiendo, también de las empresas en general. Así que yo creo que es un momento interesante y vendrán cosas buenas, Paco. Yo sí tengo confianza que el 2013 será interesante, cuidando sus momentos, pero la realidad se percibe bien por todos aspectos. Buena para México. Pues claro, por lo pronto, sí, mejora la confianza del consumidor, mejora la confianza del productor, y pues eso es una buena noticia. Así es. Regresamos contigo más adelante, Alfredo. Es momento de hacer un recorrido por los medios que están actualizando sus portales en Internet. Vamos al Economista. Fondos se recuperan logrando año récord. El Financiero. Nacionales solo 8.3 de las solicitudes de patentes. Noticieros Televisa. Se agudiza el desempleo juvenil en Europa. Vamos al Universal en su sección cartera. Pymes mexicanas desafían a China. Vamos a Excelsior en su sección dinero. China usará más herramientas de política monetaria en 2013.
Ahora, The Wall Street Journal, en español, México vende 1.500 millones de dólares en la reapertura de su bono al 2044. El ABC de España, en su sección Economía, las ventas minoristas de la eurozona acaban con la tendencia bajista y suben 0.1% en noviembre. El Público de Portugal, en su sección de Economía, Irlanda da un paso para poner fin al rescate con la emisión de 2.5 mil millones de euros. Y Diario Financiero de Chile, costo del transporte cayó en 1% en diciembre. Vámonos a la prensa de Panamá, Economía. Ministro francés de Presupuesto es investigado por presunto fraude fiscal. Y bueno, pues me da mucho gusto, ya nos acompaña en el estudio Gonzalo Rojón con un tema muy interesante, el Consumer Electronics Show que se celebró en Las Vegas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes a todos. ¿Estuviste por allá? No, fíjate que de hecho empieza el día de hoy esta Feria Internacional de los Consumidores Electrónicos, de electrónica de consumo, y es sumamente importante, es la más importante que hay en el planeta Tierra, ¿no? Está por celebrarse, es decir, empieza el día de hoy y acaba el viernes. Okay. Y prácticamente esperan recibir a 160,000 personas en un periodo de 4 días, ¿no? Es impresionante, prácticamente toda Las Vegas se vuelca hacia esta conferencia. ¿Y por qué es tan importante? Pues básicamente porque vemos ahí todas las tendencias que hay a lo largo del 2013, ¿no? Todo lo que se va a presentar el día de hoy va a ser lo que se va a ver durante todo el año. De aparatos electrónicos que usamos los consumidores. Exactamente, de aparatos electrónicos también se han metido un poco a la parte de regulación, cuáles son las mejores prácticas, pero fíjate que lo interesante o lo que estamos viendo hasta ahorita es que hay 2 temas muy específicos, las televisiones. Las televisiones ya no son vistas como las veíamos anteriormente, ¿no? Te sentabas y estabas en el zapping cambiándole nada más, sino que ahora estamos integrándolas junto con nuestras computadoras, junto a nuestro teléfono, nuestras tabletas. Entonces prácticamente la televisión ya cambió su forma de ser, ya todas tienen conexión a internet, ya todas tienen aplicaciones, reconocimiento facial, entonces ya se vuelve un dispositivo adicional a tu computadora, ¿no? Sales de la oficina, estás trabajando, tienes correos pendientes, pues prácticamente regresas, llegas a tu casa y estás en la televisión terminando de trabajar, viendo redes sociales, entretenimiento y obviamente todos los servicios que vienen en la nube, ¿no? Ya se conectan a tu televisión. Entonces prácticamente ya se está hablando de una cuarta pantalla, lo cual es un cambio sin precedentes. Son una nueva generación de televisiones inteligentes. Exactamente. Y por otro lado, lo más interesante, o al menos lo que a mí me parece más interesante, es el Internet de las cosas. Como tú sabes, pues prácticamente la penetración de telefonía móvil en el mundo ha crecido muchísimo. Ya hay muchísimos países que ya tienen más teléfonos móviles que personas. Entonces, ¿ahora qué sigue? Si ya todos tenemos, pues bueno, entonces hay que empezar a conectar las cosas físicas, ¿no? Entonces, prácticamente los automóviles, las lavadoras, los refrigeradores, los focos van a estar conectados al Internet por medio de un dispositivo móvil, ¿no? Como un teléfono celular, nada más el chip va a estar adentro de todos estos dispositivos. ¿Y qué beneficios vamos a tener con todo esto? Pues obviamente, pues hacer una vida más cómoda, ¿no? Imagínate que tú sales de tu oficina, vas en el coche, quieres prender la calefacción de tu casa y ya lo haces. Ya lo puedes hacer, puedes poner a enfriar el refrigerador un poco más, un poco menos, una variedad de cosas. Pero aparte de eso, ¿qué es muy importante? Los beneficios que nos va a traer en cuanto a salud, ¿no? Claro. Ya están empezando a conectar a una cantidad de dispositivos de monitoreo, pues prácticamente para ver cómo estás en salud y estar conectado todo el tiempo con los doctores. Entonces, perfecto. Eso es algo excelente. Perfecto, Gonzalo, pues interesantísimo el tema, ya le estaremos dando seguimiento aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros, No, Gonzalo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues regresamos nuevamente con Alfredo Huerta para conocer los datos de los mercados el día de hoy. ¿Cómo están los números, Alfredo? Paco, los movimientos de los mercados hoy están en terreno negativo hasta ahorita. Desde luego el Dow Jones es el que cede un poco más de terreno, está retrocediendo casi medio punto porcentual en 13.320 unidades. El Nasdaq en la parte tecnológica pierde 0.3% en 3.087 unidades, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores, ayudada un poco por el movimiento cambiario, está a 0.24% en 44.518 unidades. En el tema de divisas, la relación dólar-euro está en 1.38 dólares por euro, cede ligeramente terreno, peso euro a nivel interbancario a la venta en 16.73 y tipo de cambio a la compra interbancaria en 12.79 y a la venta en 12.80. Y a continuación nos enlazamos hasta la Bolsa Mexicana de Valores, en donde nos da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero. Juan, feliz 2013, muy buenas tardes.
Alfredo, igual, un placer, un gusto saludarte a ti al auditorio en este 2013. Juan, hoy salieron indicadores en México de confianza al consumidor y al productor. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes al respecto? Mira, la verdad es que nosotros estamos viendo un 2013 desde el punto de vista, desde luego, mexicano, optimista. Las cosas en México pintan bien, pintan para que este 2013, si bien es cierto, no puede ser un año de gran crecimiento, porque si se llevan a cabo todas las reformas de las que ya hemos hablado durante tantos años, estos cambios estructurales que tanto necesita el país, pues no van a surtir efecto en este 2013, no vamos a ver los frutos, digamos, en este año. El crecimiento podría oscilar entre el 3.5 y el 3.8, pero sí sentar las bases para tener en el mediano y largo plazo crecimientos impresionantes. La lectura que tenemos nosotros sobre México, honestamente, en el contexto global es optimista. Yo creo que en Estados Unidos el tema ahora del techo de endeudamiento también se va a resolver, como se resolvió el tema del precipicio fiscal al cuarto para la hora, o después más bien. Pero creo que el contexto en general es complicado. Europa, hoy vimos las cifras de desempleo que siguen siendo terribles, cada mes aumentan. La tasa en España a niveles del 26% es inaudito. Esa región, Alfredo, sin duda la va a pasar mal pues mucho tiempo más, ¿no? Y pese a que también los números allá en confianza han mejorado, pero pues no veo cómo la región europea pueda tener un 2013 no complicado. Grecia seguramente nos va a dar nota y lata en el corto plazo. Entonces yo creo que la lectura que nosotros tenemos sobre México en este contexto, en donde Estados Unidos crece moderadamente y el resto del mundo, sobre todo con una región europea muy complicada, puede ser un buen pronóstico para nuestro país. Aunque ayer la comisión allá en Basilea hablaba un poco de desfasar estos requerimientos de reservas a los bancos, yo creo que ayudará un poquito a estabilizar. Y finalmente Europa, y al igual que como tuvo México en el 95, lo primero que hay que estabilizar es el sistema bancario y financiero, y de ahí yo creo que vendrán los procesos de recuperación. Ojalá Europa, como bien dices, es quizá el punto difícil que tendremos este año de nueva cuenta, pero esperemos el caso de Estados Unidos reaccionando bien, y en ese sentido pues también la expectativa desde mi punto de vista es positiva para México. ¿Los mercados cómo los percibes, Juan? Pues mira, veo que inician el año con mucho brío, con mucho optimismo. El hecho de que hoy estén tomando utilidades no me extraña. Yo creo que después de tantas jornadas tan positivas, cerrando el año fuerte, empezando el año fuerte, yo creo que están con reservas. Hoy vamos a empezar a ver la temporada de reportes. Alcoa, que es la luminera más grande del mundo y es alguien que es una compañía que nos deja ver cómo vienen los reportes por el tema de los insumos en aluminio. Pues creo que el pronóstico es reservado y por eso hoy hay un poquito de cautela en los mercados. Sin embargo, bueno, pues hay que tomar en cuenta que se atravesó la tormenta Sandy, se atravesó un invierno atípico, se atravesó el tema del fiscal cliff. Yo creo que los mercados pueden tener un buen año sin ser extraordinario, sin ser sensacional. Soy optimista en términos de mercado, pero creo que no están los fundamentales para que los mercados te den rendimientos extraordinarios o exorbitantes. De acuerdo, Juan, queda muy claro. Muchas gracias. El tema de confianza al consumidor sí es interesante y quizá esa es parte de esta recuperación gradual que comentas. Muchas gracias, Juan. Como muchas siempre, un gracias. placer, mi querido Alfredo. Gracias, muchas gracias a la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, Paco, la realidad es que hay visiones, unos positivos más moderados que otros, pero yo creo que las cosas van. Estos datos fueron positivos, los del día de hoy, en términos de datos económicos en México, ¿no? Pues ojalá y continúe así, Alfredo. Todo depende de lo que decidan en Estados Unidos. Estados Unidos es el tema en las siguientes semanas. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias sobre todo a usted por el favor de su atención. Los esperamos aquí en Economía de Mercado el día de mañana. Por lo pronto quédese con el noticiero DF y mi compañero Raúl Rodríguez. Muchas gracias.